México exige 50 trillones a Estados Unidos. Histórico. México demanda a Estados Unidos. México sorprende al mundo entero. Por primera vez en la historia moderna, un Estado lleva a Estados Unidos ante instancias internacionales para exigir una reparación económica colosal. 50 trillones por el despojo territorial de 1848. Hoy vas a ver el informe especial que preparó nuestro equipo donde se revela cómo esta demanda mexicana sacude a Washington y abre un debate jurídico global sobre los crímenes históricos del expansionismo norteamericano. 30 de noviembre de 2025. La fecha que, según muchos analistas, quedará grabada como el día en que un país alzó la voz y el eco llegó hasta los cimientos del orden mundial. Tras décadas de rumores, insinuaciones y estudios ocultos en despachos diplomáticos, México decidió romper el silencio. Hoy, en La Haya, un documento de cientos de páginas cayó como un rayo en mitad de la diplomacia internacional, una demanda histórica, inédita, calculada al milímetro, donde México exige a Estados Unidos la suma de 50 billones de dólares en concepto de reparación histórica por los territorios arrebatados en 1848. La noticia cruzó océanos en minutos. Las bolsas se estremecieron, los gobiernos convocaron reuniones de emergencia y Washington entró en un estado que unos diplomáticos describieron como estupor nervioso. Pero no era solo la cifra monumental lo que hacía temblar a medio planeta, sino el aparato legal que México había puesto en marcha en secreto durante años. Paremos un poco acá. Lo que acabamos de ver demuestra que algo cambió en América Latina. México ya no se inclina, ya no pide permiso, ya no acepta silencio diplomático, exige justicia histórica. Pero continuemos, porque lo que viene a continuación muestra cómo esta demanda podría desencadenar la mayor crisis diplomática entre ambos países en más de un siglo. La demanda no fue redactada únicamente por juristas mexicanos. Las filtraciones confirmaron que tras el documento se encuentra un equipo europeo temido y respetado, Vandenberg and Chevalier, un despacho con sede en Bruselas y Ginebra, famoso por transformar reclamos imposibles en victorias impensables. No son abogados comunes. Son, como los describió un funcionario europeo, cirujanos de los litigios entre estados. Su especialidad, reparaciones históricas, disputas territoriales y auditorías económicas a gran escala. La pregunta que todo el mundo se hacía era, ¿cómo se llegó a la cifra colosal de 50 billones de dólares? Las fuentes cercanas al equipo legal explican que el cálculo no fue improvisado, sino resultado de una operación multidisciplinaria realizada por economistas, historiadores, peritos en energía y expertos en desarrollo económico. Primero, el valor del territorio perdido. Pero no el valor nominal del siglo XIX, sino su precio actualizado con plusvalía histórica. ¿Cuánto vale hoy Silicon Valley? ¿Cuánto producen los yacimientos petroleros de Texas? ¿Qué significado económico representan los puertos del Pacífico que pudieron haber sido mexicanos? Segundo, la riqueza extraída, oro, petróleo, gas, infraestructura portuaria, tecnología y el poder financiero generado durante casi 2 siglos. Tercero, el costo de oportunidad, un modelo de desarrollo alternativo para México si esos recursos se hubieran reinvertido en su economía. Y finalmente, intereses compuestos de 177 años. El resultado, según los expertos europeos, no era un reclamo emocional, sino una factura. No estamos pidiendo un favor, habría dicho uno de los abogados en un audio filtrado. Estamos presentando el balance contable de un imperio construido sobre tierras ajenas. Pero lo legal es solo la mitad de la historia. Durante 2 años, mientras los abogados reunían documentos, México desarrolló una estrategia diplomática silenciosa. Viajes protocolarios por Sudamérica, África y Asia formaban parte de una campaña milimétrica para construir un bloque de naciones que respaldara, aunque fuera simbólicamente, el derecho de México a reclamar reparaciones históricas. Países del sur global, cansados de ser espectadores de los conflictos entre potencias, vieron en la jugada mexicana una puerta que nunca antes se habían atrevido a abrir. El mensaje era simple. Hoy es México. Mañana pueden ser ustedes. La reacción no tardó. Declaraciones sutiles desde Brasil, Sudáfrica e India dejaron claro que, sin nombrar directamente el caso, apoyaban el principio de exigir justicia histórica a través de mecanismos internacionales. Para Estados Unidos, aquello fue la señal de alarma. Un memorándum filtrado del Departamento de Estado, presumiblemente auténtico, revelaba la magnitud del susto. México no busca ganar el caso de inmediato. Busca aislar a Estados Unidos políticamente.
Si la Corte acepta siquiera abrir el expediente, habremos perdido. La demanda mexicana era, en realidad, una trampa jurídica, un movimiento que obligaba a la Corte Internacional de Justicia a posicionarse. Si la Corte aceptaba estudiar el caso, el precedente sería devastador para las potencias coloniales. Pero si lo rechazaba, sería acusada de parcialidad y perdería legitimidad ante el sur global. Había tensión por ambos flancos. Mientras tanto, analistas internacionales advertían que el simple trámite de admisión podría iniciar un terremoto nunca antes visto. India podría reclamar a Reino Unido. El Congo podría exigir compensaciones a Bélgica. Países latinoamericanos reactivarían viejas disputas. La economía mundial, ya frágil, podría ver temblar al dólar si Estados Unidos se encontraba obligado a enfrentar pasivos históricos de dimensiones incalculables. China y Rusia, por su parte, observaban en silencio, y según algunos reportes, con cauteloso entusiasmo, la posibilidad de un reordenamiento total del tablero global. La pregunta se volvió inevitable. ¿Qué haría Estados Unidos? Las opciones eran pocas y todas riesgosas. Podían presionar diplomáticamente a sus aliados, pero Europa temía que el caso abriera sus propias heridas coloniales. Podían amenazar con sanciones económicas a México, pero la interdependencia industrial haría que estados como Texas o California sufrieran un impacto severo. O podían ignorar la demanda y negarse a reconocer la jurisdicción de la Corte. Pero eso equivaldría a admitir miedo y debilitar aún más su imagen internacional. América Latina observaba con una mezcla de esperanza y vértigo. Algunos gobiernos expresaron cautela, otros celebraron en privado. Para muchos pueblos, México había puesto sobre la mesa una pregunta que llevaba siglos sin formularse. ¿Puede la historia tener justicia o solo memoria? Mientras tanto, en México, miles consideraban que por primera vez en generaciones el país no actuaba a la defensiva, sino con iniciativa estratégica. El gobierno afirmaba que no buscaba anexiones territoriales ni confrontación militar, sino un reconocimiento económico por casi 2 siglos de desigualdad impuesta. En esta narrativa, México no se presenta como una víctima, sino como un actor decidido a reescribir su sitio en el mundo. La soberanía, decían voceros oficiales, no es una declaración, sino una acción. Ahora, el planeta entero aguarda un veredicto que podría abrir una caja de Pandora. ¿Aceptará la Corte de la Haya el caso más explosivo de su historia? ¿O retrocederá ante la presión de la mayor potencia mundial? Las próximas semanas podrían definir no solo la relación entre dos países, sino el equilibrio global del siglo XXI. Aunque la demanda ha sacudido al mundo, uno de los factores decisivos en su gestación ha sido el papel de la presidenta Claudia Sheinbaum, cuya estrategia silenciosa ha sorprendido incluso a sus críticos. Desde el inicio de su mandato, impulsó una política exterior menos reactiva y más proactiva, centrada en reposicionar a México como un actor con voz propia. Fue ella quien autorizó la creación del equipo especial de análisis histórico-económico y quien dio luz verde a la contratación del despacho europeo, pese a la presión interna para evitar confrontaciones con Washington. Si te pareció importante este análisis, suscríbete al canal, deja tu like y únete como miembro. Comenta México si crees que llegó la hora de reclamar justicia histórica.